buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Disculpen que tengo esta voz y que tengo estos ojos, pero llevo unos días que me ha atacado fuertemente la alergia. De hecho, ayer domingo para compartir la palabra estuve, gracias a Dios todo salió bien, pero estoy bastante tocado de la alergia. Vamos a leer el versículo 2 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Una vez Jesús terminó el sermón profético que está registrado en los capítulos 24 y 25, ahora se dirige únicamente a sus discípulos para decirles, o más bien para recordarles, lo que le ha de acontecer. Aquí estamos viendo a Jesús caminando hacia la cruz con una plena conciencia y sobre todo con una plena obediencia al Padre. Porque aunque humanamente hablando es cierto que fueron los romanos quienes le crucificaron, Jesús dejó claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 18, que a él nadie le quita la vida, sino que él mismo la pone. En esta ocasión le está recordando a los discípulos que en tan solo 2 días iba a suceder la crucifixión. Es decir, que toda la obra en la cruz ya estaba totalmente determinada por un anticipado conocimiento de Dios. Así lo dijo el apóstol Pedro cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 2 y en el versículo 23, dijo que Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Es cierto que fueron los hombres quienes lo crucificaron, pero por otro lado tenemos que tener claro que todo ocurrió bajo el plan perfecto, bajo el plan soberano de Dios. Esto significa que en la cruz se juntaron 2 realidades, la maldad humana y la soberanía divina. Pero no podemos pasar por alto que todo esto ocurre en el día que se celebra la Pascua. Déjame hablarte por un momento sobre esta fiesta para que nosotros podamos entender qué preciosa es la obra de Dios. La Pascua recordaba esa noche en Egipto cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud. Cada casa debía sacrificar un cordero y poner la sangre de ese cordero en los postes de la puerta, y así cuando el juicio de Dios pasara, la casa donde estaba la sangre del cordero, allí iba a haber salvación. Dice la Biblia en el libro de Éxodos, en el capítulo 12 y en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y justo el versículo siguiente dice que ese día sería para memoria de ellos y que lo tenían que celebrar como fiesta solemne para el Señor durante todas las generaciones por estatuto perpetuo, dijo Dios. Y es a partir de ese momento en el que todos los años se celebra la Pascua. La palabra Pascua en hebreo significa Pesaj. De hecho, así se llama en el judaísmo. Pesaj significa literalmente pasar por encima, pasar de largo. En la Pascua se recordaba cómo la muerte pasó de largo para darle vida al pueblo de Dios y a través de la sangre del Cordero. Y en medio de esa cultura, donde cada año se recordaba cómo la sangre del Cordero los liberó de la muerte, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo en el Evangelio de Juan y en el capítulo 1 y en el versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ¿verdad? Juan pudo reconocer que Jesús era el Cordero de Dios. De hecho, más adelante, el apóstol Pablo lo confirma cuando en la primera carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 5 y en el versículo 7, dice que nuestra Pascua es Cristo. Por eso Jesús no muere en cualquier fecha, sino que Jesús muere en el día de la Pascua, en el Pesaj. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es el verdadero Cordero Pascual, que no solamente nos quita el pecado, sino que además nos libra de la muerte para darnos la vida eterna juntamente con Él. La sangre de Jesús es mucho más poderosa que aquella sangre que hizo que la muerte no pudiera tocar al pueblo y que pasara de largo.
El escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 9 y en el versículo 14, dice que la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que hacía aquella sangre de los animales era cubrir de manera temporal el pecado humano. Pero como también dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 y en el versículo 12, a través de la sangre de Jesús se pudo entrar una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nosotros en la Pascua no solamente podemos recordar cómo Dios de una manera preciosa y sobre todo de una manera milagrosa liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que además nosotros recordamos ese momento en el que el Hijo de Dios derramó su propia sangre por amor a nosotros. Pero déjame darte algún detalle más sobre esta celebración, sobre la Pascua. Aquella noche en Egipto, la muerte no distinguía ni entre ricos ni pobres, ni entre altos o bajos, ni siquiera la muerte distinguía entre hebreos o egipcios, sino que solamente había dos tipos de casas. La casa que no tenía una sangre rociada en sus puertas y las casas que tenían la sangre del Cordero. Y de la misma manera, delante de Dios solo existen dos clases de personas. Los que están cubiertos por la sangre de Cristo y los que no lo están. Y algo que me impresiona muchísimo es que la Pascua también nos habla de sustitución. Porque aquella noche alguien moría en cada casa de Egipto, incluso en la casa de los hebreos. O moría el primogénito o moría un cordero en su lugar. Es decir, el juicio no desapareció, sino que simplemente en algunas casas hubo un sustituto. Y eso es exactamente lo mismo que ocurrió en la cruz del Calvario, donde el santo juicio de Dios contra el pecado que nosotros hemos cometido fue derramado sobre Cristo. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y versículo 5, que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo tomó nuestro lugar. Él recibió el juicio que nosotros merecíamos recibir. Jesús fue tratado como culpable para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos delante de Dios. Déjame darte, por favor, el último detalle más acerca del Pesaj, de la Pascua. En el libro de Éxodo capítulo 12, Dios ordenó que ese cordero tenía que ser sin defecto. No podía ser cualquier animal, sino que tenía que ser un animal totalmente perfecto. Por eso Pedro, más adelante, cuando escribe la primera carta allí en el capítulo 1 y en el versículo 19, dice que nosotros hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ninguno de nosotros podíamos salvarnos unos a otros, porque al final todos somos pecadores y un pecador no puede redimir a otro pecador. Por eso necesitábamos un cordero perfecto. Necesitábamos a alguien sin pecado. Necesitábamos a alguien que pudiera presentarse delante del Padre como un sacrificio perfecto y eterno. Y ese alguien es nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, mi Dios. Gracias por bendecirnos. Gracias por haber enviado a tu precioso Hijo a morir en esa cruz y que su hermosa, preciosa y poderosa sangre fue derramada para traer salvación a nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por el hermoso fin de semana que nos has hecho pasar. Gracias por hoy lunes, Señor, por esta semana, estos días que tenemos por delante. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Déjame por favor en los comentarios de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje, cuál fue el título, el versículo central por el cual el pastor desarrolló, desglosó toda la enseñanza y así todos juntos, toda esta comunidad de este canal
Así podemos crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.